vamos rápidamente primero a Fernando, si te parece, Carlos, ¿cómo está la zona de Hernando? Sí, nosotros anoche todo el día tuvimos lluvias, tuvimos 10 milímetros, que hoy en día que te lluevan 10 milímetros suena a 100 milímetros. La venimos surfeando. El día 16 de enero, para ponerlo en contexto, tuvimos la visita de Luzda, donde vinieron a hacer un relevamiento de campaña. Y en ese entonces nos preguntaban cuál era el rinde que esperábamos en soja y maíz. El 16 de enero, es decir, prácticamente hace un mes, le decíamos que nuestro ciclo se dividía en trillar o no trillar. Hoy ese panorama está un poquito más claro. Sabemos que vamos a tener algo de cosecha. No va a ser la del año pasado, no va a ser la de los años anteriores, por supuesto, pero hay zonas que están extremadamente castigadas. Nosotros acá, dentro de todo, venimos bien a lo que es el promedio nacional. Estamos operando en 8 localidades. No hay dos realidades iguales. Para ponerlo en contexto, tomando la ruta 158 de Villa María a Río Cuarto, tenemos sojas que están en excelentes condiciones a sojas que directamente no se van a trillar. Hay maíces que ya los ha quemado, maíces que no van a dar 30 quintales, y hay maíces que van a superar los 100 quintales. Dentro de esas 8 operaciones que tenemos, como decía anteriormente, no podemos tener un panorama claro todavía, porque es día a día, semana a semana. Estos 10 milímetros, por ejemplo, que llovieron ahora, nos permiten entrar a marzo con cierta holgura, pero ya dependemos de las lluvias de las primeras semanas de marzo. No nos podemos relajar y estamos aplicando hoy más que nunca lo que son bioestimulantes y biofertilizantes para defender el poco rinde o mucho rinde que vamos a tener. Pero sabemos que tenemos que salir a defender el cultivo con este apoyo de la biotecnología. Carlos. Fernando, ¿cómo estás? A ver, pensando un poquito más para adelante, viendo el panorama que tenemos de este año 22-23 y los que venimos atrás, ¿qué se habla de alquileres para el nuevo año? ¿Hay alguna idea de bajarlos o la idea de seguir pagando los mismos? ¿La competencia del maní cómo funciona? Es una buena pregunta, es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Años anteriores se venía pagando un sobreprecio a nuestro gusto, de acuerdo al Excel, de lo que eran los alquileres para maní, soja y maíz. Acá en la zona estamos en Hernando, capital del maní, clúster manicero, el eje de Hernando a Cabrera que llega hasta Vicuña Maquena, Huinca Renacó. Estamos en un eje que es un eje complicado para subir, por eso te ponía en contexto la ruta 158. Nosotros puntualmente hicimos los Excel, como nos enseñaron ahí Palomeque y Salvador, donde veíamos los rindes y teníamos un año niña y teníamos que salir a defender nuestro número. En ese Excel sabíamos que no podíamos pagar ni salíamos a competir contra los maniceros. Acá estamos hablando de un promedio de alquiler de 22 quintales soja, que es impagable. Y salíamos a competir soja y maíz con 16 quintales. Para fundirse hay tiempo, no hay necesidad de apurarse y fundirse en una campaña. Nosotros veíamos eso. Suena muy realista, muy duro, pero es la realidad. Apuntábamos a una sustentabilidad del negocio y apuntábamos principalmente a defender no la producción, sino el financiero. ¿Por qué? Porque como dijeron ustedes en la charla previa, el problema, y como decía Santiago puntualmente, el problema hoy no va a estar en esta campaña, va a estar en la que viene. Es decir, va a estar en la siembra de la 23. Esta campaña ya cuando arrancábamos sin perfil, arrancábamos con una tasa que estaba volando y arrancábamos con la incertidumbre de que si íbamos a cosechar algo o no. Con lo cual, financiarse desde la cosecha ya sabíamos que no iba a estar en el mapa. Había que salir a buscar fuentes alternativas de financiación. Entonces, pagar alquileres caros contra una cosecha que no estaba segura y que todavía no está segura era suicida. Entonces apuntábamos a defender el financiero, cerrar alquileres que no fuesen rentables, aún con escenarios extremadamente negativos. Estamos hablando de una soja de 20 quintales y un maíz de 50 quintales. Y nosotros en ese margen, con el financiero, nos podíamos defender, que ya es rascar el fondo de la olla, estábamos bien. Es poco lo que estamos trabajando hoy en día. Para ir cerrando, Fernando,
¿Cómo estimás digamos, el sentimiento del productor en este momento tan difícil, en donde están las definiciones y ya prácticamente con la cabeza pensando en la campaña 23-24? Creo que hoy hablo un poco por mí y por los que conozco, por los que tengo cerca. Creo que hoy la preocupación va a ser, como dije anteriormente, en cuánto se va a trillar, porque todavía no hay un número. No quiero sembrar pánico ni quiero ser derrotista, lejos. No, si este es un programa optimista, Fernando, no te preocupes. Acá No, sí, destilamos optimismo todo el tiempo. pero hay un dato que lo veníamos comentando con un grupo de amigos, que lo traigo a la mesa, que fue la campaña 17-18, ¿sí? En esa campaña sucedió algo muy, muy raro, que fue una helada en carnaval. Que fue lo mismo que pasó ahora. Veníamos de una seca muy dura, pasamos de un viernes a un sábado, nunca más me voy a olvidar porque fue la primera vez que sembré maní, primera y última, y pasamos de 38 grados a 2 grados. Heló el maní, veníamos con seca, lo heló, y ese año sucedió algo que todos se van a acordar, que no se podía trillar. En abril vino un temporal que se brotaba la soja en la vaina. Es decir, cuando queríamos entrar a trillar teníamos mucha humedad y las hojas literalmente se empezó a pudrir en la planta. Bueno, ya tuvimos la seca, tuvimos la helada en carnaval y anuncian que el niño, perdón, se va a dar vuelta y que va a comenzar un periodo de neutralidad con lluvia en el otoño. Nos falta eso, nada más. Entonces yo veo, por el lado agronómico, veo eso como la principal preocupación. Y vuelvo a retomar lo que hablaban ustedes y lo que remarcaba Santiago sobre lo que va a ser la financiación de este año. Y lo empalmo con lo que venían hablando acerca de la expectativa de los políticos. Nosotros no esperamos nada este año desde el punto de vista político, como no esperábamos tampoco los años anteriores. Entonces, sabemos que tenemos sí o sí que defender un resultado. Y sí o sí tenemos que empezar a construir la pata del financiero, que es un poco lo que hace hincapié de Salvador permanentemente. Defender el resultado tranqueras afuera. Mucho o poco lo que se trille hay que salir a defenderlo desde el financiero. Con los bancos no se puede contar, ya sabemos que los bancos tienen una tasa de descuento muy cara, más aún teniendo en cuenta que exigen tener menos del 5% o cero de stock de soja y de maíz. Ahora se sumó maíz, antes no pedían maíz. Yo estuve la semana pasada en un banco de acá, de mi ciudad, donde me pidieron, además de no tener stock de soja, no tener stock de maíz, para darme un crédito. No tiene sentido ya tampoco pelear esa batalla. Entonces hay que salir a financiarse de alguna manera, ser muy creativos con la campaña que se nos viene y sentarse a tirar las cartas del 24. Esperar el informe, como decía Antonio, de área para saber a dónde tenemos que posicionarnos de cara al 24. Eso es un poco el panorama de lo que estamos viendo nosotros acá en zona. Bien, Carlos, ¿te quedó algo? Porque tenemos que ir redondeando porque viene el comentario de Antonio. Déjame preguntarle, me Sí. quedé pensando en lo que dijo Fernando. Que no tengas stock de soja, ¿tampoco de maíz te pidieron? Sí, en un banco de Córdoba, que es un banco de la provincia de Córdoba, no demos el nombre. No, pero no me es un pidieron banco, la pero declaración. ¿es un banco privado o banco público? No, el Banco Córdoba, Banco Provincia de Córdoba. Ah, Me pidieron está. declaración jurada de stock de soja y declaración jurada de stock de maíz. Fue muy raro porque es la primera vez. Está bien, el crédito era muy bueno, era un crédito al 55%, 3 meses de gracia, 18 meses de pago. Estaba bueno, pero cumplimos con todos los requisitos, cumplimos con todas las medidas, pero por una cuestión técnica te los bochan. Después nos enteramos de que no era un caso aislado, sino que era un caso que se sumaba a otra lista de gente que no le daban crédito. Entonces, como te dije anteriormente, tenés una herramienta de crédito que en la práctica está, pero que en la realidad no te la dan. Tenemos políticos que te están prometiendo un dólar soja que si llega o no llega no te va a cambiar la situación porque no va a haber soja para vender. Y tenemos que encarar la compra de los insumos. Guste o no guste, en el mes de marzo ya viene la pre-campaña y uno dice, bueno, a ver, ¿con qué tasa me estoy financiando hoy? La tasa hoy está en el 85 al 90%. Con un tipo de cambio que está más que atrasado, no hace falta que lo digamos, y con una expectativa del año que viene que no sabemos quién va a asumir y qué política va a tener para el sector.
Es decir, ¿nos van a ayudar, nos van a terminar de hundir, nos van a sacar, nos van a poner? No está claro. En ese escenario, con una alta incertidumbre, lo primero que hay que hacer es cuidar el resultado financiero. Nosotros desde lo personal, con el grupo que trabajamos, estamos roleando toda la deuda que tenemos del 23 al 24 con obligaciones negociables y pagarés bursátiles, a tasa cero. Hoy por hoy consideramos que es la única herramienta que tenemos para defendernos. Esto también implica que los productores agropecuarios tengamos que sumar ahora, además del ingeniero agrónomo, además del contador, el asesor financiero. Y esto es clave. Manejar un negocio como se manejaba hace 20 años atrás no funciona más. Hay que darle una sofisticación que no es la de una empresa, la de una gran empresa, pero sí hay que tener en cuenta hoy la herramienta financiera, que no es ni el forward ni descontar cheques, es algo más complejo sin ser tan sofisticado.